Hola hermanos, ya nos encontramos en el día 38 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Como siempre hermanos, antes de leer las citas que corresponden al día de hoy, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro amado Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú permites que todos los días reservemos para entrar en comunión contigo a través de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú examines nuestras vidas y si hay algo que no te gusta de ella o hemos pecado contra ti de manera voluntaria o involuntariamente, te pedimos que nos perdones. Y reconociendo, Señor, que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nos podemos acercar ante tu trono sin ningún temor, Padre. Gracias por perdonarnos y por limpiarnos de nuestra maldad. Espíritu Santo de Dios, pedimos que seas tú guiándonos en este tiempo, en la lectura e interpretación de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para el día de hoy, hermanos, vamos a leer Génesis 39, el libro de Scott, en el capítulo 6. Revisaremos también el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, y terminaremos con Romanos, capítulo 10. Génesis 39, José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo como el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracias en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de Jehová, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y no dijo a su mujer, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió con su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José
hasta que vino el señor de la casa. Entonces le habló ella misma las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe al jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora vamos a leer el libro de Job, capítulo 6. Job reprocha la actitud de sus amigos. Job respondió entonces Job y dijo: oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. ¿Por qué pesaría ahora más que la arena del mar? Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, muge el buey junto al pasto, a su pasto? Se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniera en mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? No es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por sus compañeros, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corriente impetuosa, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que que al tiempo de calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ella, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente, como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué representa la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabra y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ve si digo mentira delante de vosotros. Volver ahora y no haya iniquidad. Volver aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas?
Ahora, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Y levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volviendo al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te faltas. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, hermano, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: es aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano, hermana, su padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que había de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará.
petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados por el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo bautizo seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando le oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir a Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, hermanos, vamos a leer ya para terminar Romanos en el capítulo 10, el libro de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesamos con nuestra boca, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeses en tu corazón que Dios te le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo griego, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen?
¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, no ha conocido este Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo como un pueblo que no es pueblo. Como un pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día entendí, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Hermanos, hemos terminado los capítulos que nos tocaba compartir hoy, día 38. Ya para cerrar, hermanos, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Padre. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias porque recorrimos desde el Génesis, el libro de Job, el Evangelio según San Marcos y el libro de Romanos. Qué increíble, Señor, fue reconocer la forma como José se consagró y resistió tantos ataques por parte del maligno. Y tú bendecías cada cosa que José, o en la cual a José lo habían puesto al frente, porque tú estabas con él. Ayúdanos, Padre, a tener el espíritu de José, de alejarnos del mal, de guardar nuestro corazón contra todo mal. Señor, vimos hoy como el ciego Bartimeo clamaba a ti cuando supo que tú te acercabas. Era la oportunidad de su vida. Y cuando tú lo llamas, dejó todo, dejó su manto, su capa, para ir donde tú estabas. Eso es fe, Dios. Ayúdanos a tener esa fe para dejarlo todo e ir tras de ti, buscar nuestra redención. Padre, también vimos en el libro de Romanos la importancia, Señor, de reconocer que en ningún otro hay salvación, solamente en ti. Que si te reconocemos como nuestro Salvador y Redentor, seremos salvos. Gracias por esa promesa, Señor. Te rogamos, Padre, que tú guardes nuestra vida de todo mal en estos tiempos tan difíciles, Señor. Trae a nuestras vidas, Señor, esa seguridad que solamente podemos encontrar en ti. Guárdanos de todo mal. Cuídanos como la niña de tus ojos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana. Si es que antes el Señor no ha venido por nosotros. Si no, pues nos veremos allá con Él. Amén, hermanos. Bendiciones.